Hola, muy buenas tardes. En esta sección abordaré las técnicas de análisis térmicos, especialmente el análisis termogravimétrico TGA y la calorimetría diferencial de barrido DSC y un caso de estudio enfocado a las ciencias de los suelos. En el término análisis térmico se engloba una serie de técnicas en las cuales algún parámetro físico del sistema es medido de manera continua en función de la temperatura, mientras es sometido a una variación de calentamiento o enfriamiento, en condiciones controladas tales como temperatura, tiempo, presión, fuerza, entre otras. Los efectos del calor sobre los materiales pueden ser varios y producir cambios en muchas de sus propiedades. Los métodos térmicos difieren en las propiedades que se miden y en los programas de temperatura aplicados. Las técnicas térmicas más utilizadas hoy en día son el análisis termogravimétrico, TGA, el cual registra la pérdida de masa de una muestra en función del incremento de la temperatura. El análisis de calorimetría diferencial de barrido, DSC, que registra el flujo de calor de una muestra con respecto de una diferencia. El análisis dinámico mecánico, DMS, que es utilizado para estudiar el comportamiento de materiales viscoelásticos y sus respuestas ante impulsos, estrés, frecuencia y deformación en función del tiempo y la temperatura. Y el análisis termomecánico, TMA, que es utilizado para medir el desplazamiento de un material como crecimiento, encogimiento, movimiento, entre otros, en función de la temperatura, tiempo y fuerza. Dentro de la investigación en la ciencia es común el uso de estas técnicas, ya que pueden analizar diferentes fenómenos en los materiales. Tal es el caso de las transiciones vítreas, cristalinidad, capacidad calorífica, descomposición de módulos de dureza, elasticidad, pureza, desnaturalización, entre otros. Principalmente se aplica en el estudio de polímeros, sin embargo también se puede aplicar en los campos de la farmacéutica, las ciencias biológicas, la metalurgia y en las ciencias de los suelos. En este caso abordaremos principalmente las ciencias de la tierra. Lavoisier y Laplace son considerados los padres de la termoquímica. Diseñaron un instrumento el cual llamaron calorímetro, con el cual podían realizar mediciones sobre la cantidad de calor desprendido durante las reacciones químicas. Joseph Black estableció una clara distinción entre el calor y la temperatura, demostrando que masas iguales de diferentes sustancias al recibir calor no aumentan la misma temperatura, e introdujo así el concepto de calor específico. También pudo constatar que otras sustancias como el hielo fundente, al recibir calor, no modifican su temperatura, descubriendo así el calor latente de función. Black denominó calor latente al calor que el sólido absorbe mientras se funde, convirtiéndose en líquido a la misma temperatura. Joseph Fourier, en su famoso trabajo conocido como Theorie Analytique de la Chaleur, publicó la ley de conducción térmica de Fourier, donde establece que la tasa de tiempo de transferencia de calor a través de un material es proporcional al gradiente negativo en la temperatura y al área, en ángulo recto a ese gradiente, a través del cual fluye el calor. James Pescrot-Joule encontró que la disminución de energía potencial es proporcional al incremento de temperatura del agua. La constante de proporcionalidad, el calor específico del agua, es igual a 4.186 joules entre grado centígrado. Por tanto, 4.186 joules de energía mecánica aumentan la temperatura de un gramo de agua en un centígrado. Se define la caloría como 4.186 joules sin referencia a la sustancia que se está calentando. Fue mediante la calorimetría que Joule calculó el equivalente mecánico del calor, demostrando con sus experimentos que 4.18 joules de cualquier tipo de energía equivalen a una caloría. Durante el siglo XX la tecnología avanzó significativamente y con ello la creación y desarrollo de equipos que han alcanzado una gran precisión en la caracterización de los materiales. Algunos de estos avances se muestran en este cuadro, como el trabajo de Honda, quien diseñó
la termobalanza de precisión para equipos de TGA en 1915. Más tarde, en 1962, Kahn y Scull diseñan una técnica donde se aisló al vacío una microbalanza, el cual es un factor importante en las mediciones de TGA, ya que con estos mecanismos se evitan errores de movimiento de la microbalanza durante las mediciones. En 1964, Watson crea el primer calorímetro diferencial de barrido. El análisis termogravimétrico mide la variación o descomposición en peso de un material. Es una técnica en la cual el peso de una muestra se mide continuamente en función de la temperatura, mientras la muestra está sometida a un programa controlado de calentamiento o enfriamiento. En la gráfica de la curva del termograma se representa el peso en el eje de las y la temperatura o a veces el tiempo en el eje de las X. La variación del peso se puede representar bien en miligramos o en porcentaje de la muestra original. Los instrumentos comerciales modernos empleados en la termogravimetría constan de una microbalanza sensible también llamada termobalanza, donde en uno de los extremos se coloca una canasta sin muestra que se encuentra totalmente aislada del viento y los posibles movimientos que pudieran inferir en las mediciones, mientras que el otro extremo de la balanza es utilizado para la medición de la muestra. 2. Un horno que se encuentra aislado térmicamente para conservar la temperatura. Cuenta con resistencias que pueden ir incrementando la temperatura con respecto a las condiciones que el usuario indique. 3. Un sistema de gas de purga para proporcionar una atmósfera inerte como el nitrógeno o reactiva como el oxígeno o aire. 4. Un sistema computarizado para el control del instrumento y la adquisición y el proceso de los datos. Además, existe la opción común de añadir un sistema para sustituir el gas de purga en aquellos casos en los que este gas se tiene que cambiar durante el experimento. Microbalanza o termobalanzas más comunes tienen la capacidad de proporcionar información cuantitativa sobre muestras cuyas masas van desde 1 miligramo hasta 100 gramos. Sin embargo, el tipo de balanza más común acepta solo masas de entre 1 y 20 miligramos. Muchas de las balanzas son capaces de detectar cambios de la masa de hasta 0.1 microgramos. Si bien el soporte de la muestra debe estar alojado en el horno, el resto de la balanza debe estar aislado térmicamente. Horno. El intervalo de temperatura de la mayoría de los hornos para termogravimetría van desde la temperatura ambiente hasta los 1200 grados centígrados, aunque algunos se usan con temperatura de hasta 1600 grados centígrados. A menudo los intervalos en el incremento del calentamiento se pueden seleccionar desde 0.1 grados centígrados minuto hasta 20 grados centígrados minuto. Algunos hornos se pueden calentar a 100 grados centígrados minuto. Sin embargo, para evitar la transferencia de calor a la balanza es necesario aislar y refrigerar el exterior del horno. Sistema de purga. Para evitar la transferencia de calor a la balanza es necesario aislar y refrigerar el exterior del horno. Normalmente se utiliza una atmósfera de nitrógeno o argón para purgar el horno y prevenir la oxidación de la muestra. Sin embargo, es muy común el utilizar atmósfera de aire como purga, principalmente en el análisis de descomposición de materia orgánica, donde se requiere precisamente la oxidación de los componentes de la materia orgánica. Ordenador. Este componente se realiza la manipulación del equipo, donde se realizan los programas o pasos que realiza el equipo y el registro del termograma en tiempo real. Las muestras que se analizan en estos equipos pueden ser muestras líquidas, películas de polímeros, polvos y material orgánico. Dependiendo de la temperatura máxima que alcanzara el análisis, se debe utilizar un portamuestras o canastilla diferente, es decir, cuando el material que se analizará hasta temperaturas máximas de 600 grados, se utilizan canastillas de aluminio. Para muestras con una temperatura máxima de 1000 grados centígrados, con canastillas de platino, y para temperaturas superiores a los 1000 grados centígrados se recomiendan las canastillas de tipo cerámico. Los procesos de descomposición de los materiales normalmente son muy estables, por lo que las curvas de termograma o TG casi siempre son repetibles entre los diferentes equipos. Una manera de calibrar el equipo es a partir del análisis de oxalato de calcio monohidratado, el cual es un material con reacciones de descomposición multietapas, donde en la primera reacción de deshidratación del oxalato de calcio monohidratado por pérdida de una molécula de agua, el segundo salto o reacción en descomposición de oxalato a carbonato de calcio por la pérdida de una molécula de CO por fórmula,
Y tercero, salto a la reacción en la descomposición de carbonato a óxido de calcio por la pérdida de una molécula de CO2. La muestra no sufre descomposición con pérdida de productos volátiles mediante el incremento de temperatura y hasta la temperatura dada. Pudiera ocurrir reacciones de tipo transición de fase, fundido o polimerización. Una rápida pérdida de masa inicial es característica de procesos de secado, por ejemplo, por evaporación de agua. Esta gráfica representa la descomposición de muestras en un proceso simple. Un claro ejemplo es la descomposición y evaporación de un material orgánico. Descomposición de la muestra multietapa con procesos intermedios relativamente estables. En esta gráfica se muestra también una descomposición multietapa, solo que los productos intermedios no son estables, pueden ser una mezcla de diferentes materiales. En este caso, la gráfica con ganancia de masa es consecuente de la reacción de la muestra con la atmósfera que la rodea. El producto de una reacción de oxidación se descompone a temperaturas más elevadas. Otra forma de representar los resultados en el TGA es por medio de la llamada derivada de termogravimetría, DTG, la cual es la primera derivada de la curva de peso en función de la temperatura. La curva DTG representa, por tanto, la variación del peso frente a la temperatura. La curva DTG representa el resultado del mismo experimento que la curva T. En este caso, el inicio de DTG coincide con el inicio de la descomposición, mientras que el punto máximo de la curva coincide con el final de la descomposición, y el punto más alto de la campana del DTG coincide con el punto intermedio de la descomposición del material, como se muestra en las gráficas A. En el segundo caso, B, se observa una muestra con una descomposición de material con multietapas, con productos intermedios no estables que permiten diferenciar con mejor precisión las diferentes etapas de descomposición a partir de DTG. El uso de las diferentes atmósferas en las que se realiza el análisis también influye de manera directa en la descomposición de los materiales. Un ejemplo, nuevamente, es el oxalato de calcio, medido con atmósfera de aire y comparado con el mismo oxalato de calcio solo que con atmósfera de nitrógeno, donde en la primera y la tercera reacción se comportan de manera similar. Sin embargo, en la segunda reacción interviene el oxígeno gas cuando se mide con aire. El desplazamiento en la curva de TGA es muy poco, pero en la curva de DTG se muestra un pico hacia arriba, lo cual indica una liberación de energía por la reacción que provocó. La calorimetría diferencial de barrido permite el estudio de aquellos procesos en los que se produce una variación de entalpía, como puede ser la determinación de calores específicos, puntos de ebullición y cristalización, pureza de compuestos cristalinos, entalpías de reacción y determinación de otras transiciones de primer y segundo orden. En el DSC, la muestra y la referencia se calientan independientemente, por lo que se puede medir directamente la diferencia en flujo de calor para mantener una temperatura igual en ambas. Así, los datos se obtienen en forma de entradas diferenciales de calor, dH, diagonal de T, en función de la temperatura. Con estos datos se pueden obtener temperaturas y entalpías de transición o de reacción. Los componentes del equipo DSC y su calibración. El DSC consiste de un horno que se sella totalmente durante la medición. Este cuenta con dos soportes, uno para la muestra y otro para la referencia. Además cuenta con calentadores para la calorimetría de barrido diferencial de potencia compensada a un flujo de calor constante. Tiene un sistema de cómputo o procesador donde se genera un programa de temperatura con las condiciones de que la muestra requiera. En contacto con los soportes de muestra y de referencia, unos termómetros con resistencia de platino detectan cualquier diferencia entre la temperatura programada y las temperaturas de la muestra y la referencia. La señal del error se usa para ajustar la potencia aplicada a la muestra y a los calentadores con resistencia de platino de la referencia. En el mismo ordenador se pueden observar las señales de salida de la DSC, donde se muestra la diferencia en la potencia que se requiere entre la muestra y la referencia, de modo que ambas igualen la temperatura programada. Las temperaturas que alcanzan los DSC convencionales van desde los -90 hasta los 600 grados centígrados. Esto ya que además del sistema de calentamiento, el horno también cuenta con un sistema de refrigeración llamado refrigerador por compresión o chiller, que puede alcanzar esas temperaturas mínimas.
La calibración del equipo DSC es la constante de celda, se basa en el calentamiento de un metal, en este caso el indio es el más utilizado para la calibración. Se calcula el punto de fusión que aparece a los 156.65 grados centígrados. Teóricamente, una muestra de un material conocido siempre debe fundirse a una misma temperatura. En este caso, el flujo de calor de la muestra presenta una absorción de energía generando una curva endotérmica que puede replicarse. Este material es estable térmicamente, por lo que el pico de fusión siempre aparecerá de manera repetible durante la calibración del equipo. En esta gráfica se presenta un termograma típico de un polímero amorfo, donde el descenso inicial de la curva se debe a la transición vítrea, un fenómeno que se observa en los segmentos iniciales de muchos termogramas diferenciales de polímeros. La temperatura de transición vítrea Tg es aquella a la cual los polímeros amorfos vitrificados se hacen flexibles o similares al caucho, debido a que se inicia el movimiento coordinado de los largos segmentos de moléculas de polímero. Cuando éste se calienta a una cierta temperatura Tg, cambia de vidrio a goma. En esta transición no hay absorción o desprendimiento de calor, por lo que no da lugar a ningún cambio de entalpía, es decir, es igual a cero. Sin embargo, la capacidad calorífica del caucho es diferente a la de un vidrio, lo que da lugar a un descenso de la línea base tal como se muestra en la gráfica. En la curva se observan dos picos máximos y un mínimo. Los dos máximos son resultados de los procesos exotérmicos en los que el calor se desprende de la muestra, lo que causa que su temperatura aumente. El mínimo, llamado fusión, es la consecuencia de un proceso endotérmico en el que el calor es absorbido por el analito cuando se calienta hasta una temperatura característica. Muchos polímeros amorfos empiezan a cristalizar formando microcristales y se libera calor en el proceso. La formación de cristales es la causa del primer pico exotérmico. El segundo pico de la gráfica es endotérmico e involucra la fusión de microcristales formados en el proceso exotérmico inicial. El tercer pico es exotérmico y se produce solo si el calentamiento se efectúa en presencia de aire o oxígeno. Es el resultado de la oxidación exotérmica del polímero. El cambio negativo final se debe a la descomposición endotérmica del polímero. En las reacciones exotérmicas se pueden encontrar procesos como la cristalización, la oxidación, descomposición y reacciones químicas, mientras que en las reacciones endotérmicas pueden ocurrir procesos como la fusión, pérdida de agua, sublimación o transiciones sólido-sólido. En los equipos modernos de DSC, los programas para computadora ayudan al usuario a determinar las temperaturas de transición vítrea, de cristalización, fusión y la capacidad calorífica. Las temperaturas de inicio de un proceso casi siempre se determinan a partir de las transiciones en etapa y los fenómenos cinéticos. Una temperatura de inicio se define como aquella a la cual una línea tangente a la línea de la base interseca otra línea tangente a la pendiente de transición, como se puede observar en la gráfica. En algunos, las temperaturas de transición como la transición vítrea se toman como el punto medio de transición y no como el inicio. Las transformaciones de las curvas de DSC se pueden identificar a partir del sentido en el que se presentan la curva, es decir, hacia arriba se desarrollan reacciones exotérmicas por liberación de energía y hacia abajo reacciones endotérmicas ya que absorben energía. Sin embargo, también se puede identificar por la forma de la curva. En esta gráfica se presentan las diferentes transformaciones en curvas de DSC. Cristalización, fusión múltiple, diferentes fases o tamaños de cristales. Fusión de polímero orientado, condiciones isotermas, cristalización desde fundición, cristalización con un calentamiento, enfriamiento rápido desde el fundido hasta llegar a una temperatura inferior a la transición vítrea y después un nuevo calentamiento. Durante las mediciones se pueden encontrar algunas limitaciones que pudieran intervenir en los resultados de los análisis. Uno de los más importantes es la cantidad de muestra que se coloca en las charolas. En la imagen se puede observar un mapa de la distribución de la temperatura en una charola. En él se puede observar que la temperatura no es la misma para toda la muestra y que hay un incremento de temperatura del exterior hacia el centro de la muestra, por lo que la medición de la temperatura en grandes concentraciones de la muestra podría verse afectada. Los gases de la atmósfera que rodean a la muestra interaccionan principalmente con la superficie de la muestra.
Por ello se debe considerar el colocar una cantidad de muestra adecuada para evitar posibles desplazamientos de la curva del termograma. Un claro ejemplo es el comportamiento del metal indio, como se muestra en la gráfica, donde se realizaron varios ensayos de medición con diferentes concentraciones de la muestra. El peso adecuado para la calibración del indio es de 0.6 miligramos. Cuando se va incrementando el peso en el punto inicial no sufre ningún tipo de cambio o desplazamiento. Sin embargo, se observa un desplazamiento significativo en el punto final, lo que ocasiona un aplanamiento en la curva. A continuación se presenta un estudio aplicado de TGA y DSC en las ciencias de los suelos, el cual lleva por nombre almacenamiento de carbono en sedimentos a partir de técnicas térmicas, TGA y DSC, en manglares de la península de Yucatán. Estudios sobre manglares han generado gran relevancia en los últimos años. La importancia reside en que ayudan a mitigar el cambio climático por la emisión de gases efecto invernadero, principalmente con el almacenamiento de grandes cantidades de carbono por largos periodos de tiempo. Estudios han demostrado que estos bosques pueden almacenar mucho más que carbono orgánico en los suelos y sedimentos que otros tipos de bosques. Por ello, se hace necesaria la conservación, preservación y restauración de estos ecosistemas. El efecto de almacenamiento de carbono es causado por las bajas tasas de oxidación o descomposición de la materia orgánica resultantes de los procesos anaeróbicos que ocurren en su interior, principalmente causados por la sobresaturación de agua en estos ecosistemas. Este almacenamiento se lleva principalmente en los suelos y sedimentos. El objetivo de este trabajo fue identificar la capacidad de almacenamiento de carbono en sedimentos de manglares de la península de Yucatán a partir de los métodos térmicos TGA y DSC. Se recolectaron muestras de sedimentos de diferentes manglares a lo largo de la península de Yucatán. Las muestras se obtuvieron con ayuda de un núcleo. Las condiciones de los manglares van desde manglares muy conservados hasta manglares degradados. Las muestras que se analizaron fueron superficiales, que van de 0 a 10 centímetros de profundidad. En estas muestras se etiquetaron, se georreferenciaron y se enviaron al laboratorio. Ya en laboratorio se secaron durante 3 días en un horno de secado a 60 grados y posteriormente se trituraron hasta tener un polvo menor a 2 micras, con el propósito de obtener una mayor homogeneización para realizar el análisis térmico. Los análisis térmicos se realizaron en un equipo TA Instrument modelo Discovery Series, donde se midió TGA y DSC. Los programas que utilizaron fueron el área de técnicas ópticas de superficie y térmicas en el Laboratorio Nacional de Nano y Biomateriales Lambio y Sinvestar Unidad Mérida. Para TGA se midieron a una velocidad de calentamiento de 10 grados centígrados minuto, atmósfera aire. La temperatura fue desde temperatura ambiente hasta los 1000 grados centígrados y en el tiempo de medición fue de 97 minutos. Para el caso de los DSC se midieron a una velocidad de calentamiento de 5 grados centígrados minuto, atmósfera de aire, una temperatura desde 20 hasta 500 grados centígrados con un tiempo de medición de 100 minutos. A partir de estos estudios se pudo identificar que la calcinación y evaporación del carbono orgánico se lleva a cabo entre un rango de temperatura que va de los 200 a los 600 grados centígrados, mientras que la calcinación y la evaporación del carbono inorgánico se lleva a cabo a temperaturas de entre 600 y 900 grados centígrados. Por otro lado, se ha podido identificar que entre la temperatura ambiente y los 200 grados centígrados ocurre un proceso de evaporación de agua que se encuentra en la estructura del yeso. Otros minerales que también se han podido identificar es el cloruro de sodio, que se evapora a los 1100 grados centígrados, mientras que en el caso de los silicatos y aluminosilicatos se pierden después de los 1250 grados centígrados. A partir de esto se determinó realizar mediciones en TGA en 4 temperaturas finales diferentes. El primero fue de ambiente hasta 200 grados centígrados, el segundo de ambiente hasta 600 grados centígrados, el tercero de 900 y por último hasta 1100 grados centígrados, y compararlos con mediciones de DRX después de cada experimento para identificar los diferentes procesos mineralógicos que ocurren en las muestras. En el termograma de temperatura ambiente hasta 200 grados centígrados del sitio de Celestún se pudo identificar una pérdida de peso de 9.87% en el peso total de la muestra.
En este caso se pudo identificar que esta pérdida corresponde a la evaporación del agua que se encuentra dentro de la estructura del yeso. En el termograma que va de temperatura ambiente hasta 600 grados centígrados para la misma muestra del sitio de Celestún se pudo identificar una pérdida de peso de 0 a 200 grados centígrados de aproximadamente 10% en el peso de la muestra, asociada nuevamente a la pérdida de agua en la estructura de yeso. Una pérdida de aproximadamente 55% del peso asociada al carbono orgánico que va de entre los 200 y 600 grados centígrados. En la curva desde temperatura ambiente hasta los 900 grados centígrados del mismo sitio se pudo identificar una pérdida muy similar de agua en la estructura de yeso y el carbono orgánico, pero además también se observó una pérdida de aproximadamente 50% asociada al carbono orgánico. Mientras que a una temperatura que va de los 600 hasta los 900 grados se pudo observar una pérdida de peso asociado al carbono inorgánico de aproximadamente 6%. En la curva que va desde temperatura ambiente hasta los 1100 grados centígrados del mismo sitio se puede identificar, además de la pérdida similar a los elementos anteriores, una pérdida de peso a una temperatura entre los 900 y 1100 grados centígrados, en el cual se asocia al inicio de la pérdida de cloruro de sodio. Se realizó la identificación mineralógica de las muestras a diferentes temperaturas de TGA, es decir, a 200, 600, 900 y 1100 grados centígrados. En estos difractogramas se puede observar que mientras la muestra incrementa su temperatura aparecen minerales y arcillas con temperatura de ebullición por arriba de la temperatura máxima del último experimento, que es de 1100 grados centígrados. Los registros se pueden observar en el análisis son los siguientes. Pérdida de agua en la estructura de yeso, que se puede observar claramente en el difractograma a 1100 grados centígrados. La halita, también conocida como cloruro de sodio, se puede observar el inicio de la pérdida de TGA a 1100 grados centígrados. En el difractograma se puede observar que es el mineral con mayor presencia. Sin embargo, en el de 1100 grados centígrados se puede observar que la intensidad de los picos característicos descienden un poco con respecto a los difractogramas de las temperaturas más bajas. Por último, también se puede identificar la presencia del material orgánico en los difractogramas. Este se observa de 3 a 15 grados en 2 θ, mientras que más cercanos sean las cuentas menor concentración de material orgánico y viceversa. Mientras el espectro del difractograma se aleje de 0, en las cuentas mayor será la concentración de material orgánico. La técnica de TGA para cuantificar la concentración del carbono orgánico en suelos y sedimentos de manglares ha mostrado ser una técnica muy precisa. Sin embargo, cuando se comparan los resultados con las técnicas tradicionales como el método de ignición, no varían mucho. La ventaja al usar la técnica TGA es que en un solo experimento se puede diferenciar todos los procesos que ocurren durante el incremento de temperatura y que pueden caracterizar con mayor precisión. Un claro ejemplo es el que se muestra en la determinación de carbono orgánico. Por ejemplo, con el método de ignición, la muestra es colocada en una mufla y se lleva hasta los 550 grados centígrados durante 4 horas, y a partir de la diferenciación de peso se obtiene el carbono orgánico. En el caso de TGA se puede observar en los termogramas dos importantes procesos o pérdidas de material hasta los 600 grados centígrados. El primero ocurre con una pérdida de muestra de alrededor de 10% correspondiente a la pérdida de agua de la estructura de yeso. El segundo se puede identificar que desde los 200 hasta los 600 grados centígrados ocurren dos procesos de descomposición característicos del material orgánico. Uno de 200 a 400 que corresponde a la pérdida de material orgánico de baja volatilidad o material lábil de rápida descomposición. Otro que ocurre de 400 a 600 que se determina como material orgánico recalcitrante o en descomposición, como el humus, que es el material orgánico que se descompone lentamente. Al combinar los TGA de los diferentes sitios de muestreo se puede observar que en el caso de Celestún contiene entre un 60 y 83% de carbono orgánico. En el caso de Siancán, una de las muestras contiene cerca del 80% de carbono orgánico, mientras que dos de ellas contienen cerca del 30% de carbono orgánico. Esto se debe a que estas muestras se recolectaron en una zona degradada. En Desilan Bravo también se puede observar dos muestras con alrededor de 80% de carbono orgánico, mientras que en las otras dos con aproximadamente 20% de material orgánico y aproximadamente 40% de carbono inorgánico. En el caso de Holbox se observa una muestra que cuenta con 10% de carbono orgánico y 50% de carbono inorgánico, mientras que otras dos contienen de 40 a 60% de carbono orgánico.
Se realizó un análisis de DSC a 3 muestras, una de Celestun, una de Disilam Bravo y una de Cian Can, en el que se pueden observar 3 procesos en común y unos específicamente en el termograma de Celestun, los cuales son: primero, una reacción endotérmica entre los 78 y 98 grados centígrados que pertenece a la pérdida de agua. El segundo, un cambio endotérmico en el caso de la muestra de Celestun perteneciente a la presencia de una arcilla. El tercero, una reacción exotérmica perteneciente a la oxidación del material orgánico. Y el cuarto, una reacción exotérmica que pertenece a la descomposición del material. A través del tiempo se ha demostrado que las técnicas térmicas son confiables en la caracterización de materiales. Además, la tecnología ha modificado los componentes de estos equipos para que sean lo más precisos y repetibles para la caracterización de materiales. Se ha demostrado su eficiencia principalmente en las áreas de polímeros y nanomateriales. Sin embargo, en el área de la ciencia de los suelos no se ha desarrollado el potencial como área de oportunidad para la caracterización de los componentes en los suelos. En las ciencias de los suelos solo se ha utilizado principalmente en estudios de caracterización de materia orgánica en TGA y en arcillas en DSC. Al asociar estas técnicas con otras, con la difracción de rayos X, DRX, microscopio electrónico de barrido CEM, fluorescencia de rayos X, FRX, se puede demostrar la presencia y concentración de minerales, arcillas y componentes orgánicos, donde se podría identificar temperaturas de transiciones, vítreas, cristalización, fusión, pérdida de agua y descomposición. Recuerden, las técnicas térmicas son un área de oportunidad en las ciencias de los suelos. Por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención.